Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, los saludo. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y pues el día de hoy ya es el capítulo número 27. Y pues bueno, desafortunadamente no hemos podido estar en comunicación, transmitiendo para ustedes 3 semanas, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí, casi un mes, híjole, pero bueno, por cuestiones de trabajo, pues sí, desafortunadamente no pudimos estar, pero bueno, esperemos ya estar constantemente lunes con lunes. Y pues bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra la historia de México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando. Pues sí, 3 semanas que tuvimos de ausencia, tuvimos trabajo muy pesado, la licenciada por su cuenta, yo también, aunque estuvo acompañándonos en un trabajo, ¿verdad? La semana pasada en la ciudad de Querétaro tuvimos la oportunidad de estar también por allá. A nuestros amigos de Querétaro, que les enviamos un gran abrazo, un fuerte saludo a todos ustedes, lo bien que nos recibieron, lo bien que nos atendieron. Dejamos muy buenos amigos por allá que esperamos verlos pronto. Y de veras les ofrecemos una disculpa por estas 3 semanas de ausencia, pero aquí estamos, licenciada, de nuevo. Ya tenemos varios mensajes de nuestros amigos, Lindiux, Fred Alvarado, Juan Tapia, Isis de Tlaxcala, tenemos amigos de Veracruz que nos están escuchando también, Oscar, varios amigos que nos están enviando ya mensajes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Así es, profesor, pues muchos saludos para todos ustedes y bueno, con algunas novedades, profesor. Le voy a decir algunas estadísticas de lo que llevamos ya en Spreaker y en todas las otras los otros sitios que tenemos. En total ya son 63,000. Bueno, y cachito, porque ahorita ya subió un poquito, 63,254 reproducciones, reproducciones y descargas. Entonces sí, ya son bastantes, profesor. Y a países que hemos llegado, pues ya hemos dicho que Canadá, pero ahora también Israel, profesor, Brasil, Irlanda, Bolivia, Japón, Bélgica, China. Y parece ser que también Ghana. Entonces estamos llegando también a África. Bueno, pues es el continente donde no se había escuchado Urus Radio, licenciada, en África, porque ya nos han escuchado en Asia, en Europa, obviamente en América, en Oceanía, pero en África no nos habían escuchado. Pues nos da mucho gusto, obviamente nos da mucho gusto. Nos imaginamos que son mexicanos, que están por aquellos rumbos y que, bueno, buscan conectarse con nuestra historia y encuentran el enlace y pues en todo el mundo nos escuchan, licenciada. De veras, es hasta un poquito extraño que en esta cabina podamos sentir que nos están escuchando en tantas partes. Así es, profesor, y pues bueno, el hecho de estar aquí también, francamente es muy motivador el que ustedes nos manden mensajes. Tiene unos cuantos días que nos llegó un mensaje que de verdad nos motivó bastante. Yo hasta se lo comenté al profesor Francisco, que es uno de los premios o de la ganancia que nosotros tenemos al transmitir, porque como ustedes saben, nosotros no transmitimos por algún lucro que deseemos, no, sino nada más por el placer de estar y por el placer de conocer, yo en mi caso, de conocer la historia de México, y en el caso del profesor Francisco, de transmitir todos sus conocimientos. Entonces, pues sí quiero leerle algunas cosas que nos han dejado, profesor. Adelante. De verdad que sí es muy motivador. Aquí está. Es un mensaje de Rodrigo Chávez y que dice: excelente programa, toda la familia ya somos seguidores de su programa y grabaciones.
Dice, sin intención de comparar, recuerdo las narraciones de Paco Calderón y Jaime Almeida en La Sobremesa, las narraciones de don Luis Espota, Alejandro Aura, en fin, como se darán cuenta, soy asiduo a la buena programación de la radio. Bendito el día que los encontré. Y pues bueno, la verdad me dejó sin palabras. Francamente, miren, yo no estoy aquí para igual decir algunas cosas ya personales, pero ese mensaje me llegó el día de mi cumpleaños. Casualmente, profesor, y no sé, yo hasta le decía al profesor, es que fue el mejor regalo de este día, porque todos sus mensajes son los que nos ayudan, los que nos motivan a seguir adelante. ¿Cómo ve, profesor? ¿Cómo dice que se llama la persona que nos escribió, licenciada? Es Rodrigo Chávez. Bueno, señor Rodrigo Chávez, muchas gracias por el comentario, pero lo que más me llama la atención, nos está hablando de aquellos programas de sobremesa, de Almeida, de Alejandro Aura, de Luis Espota, el gran periodista y escritor Luis Espota. Mire, como dice la licenciada, no estamos aquí para platicar cosas personales, pero con esto a lo mejor hasta me adivinan la edad, ¿sí? Porque yo recuerdo esos programas, muy interesantes, y seguramente platicaremos un día de ellos, de aquellos programas de Octavio Paz también, de Salvador Novo, a quien tuve la oportunidad de conocer yo muy joven, eso sí, se los puedo asegurar, muy joven, adolescente, tuve oportunidad de conocer al maestro Salvador Novo. Entonces, pues qué bueno que nos escuchen, de veras, gracias por esos comentarios, nos alientan muchísimo a seguir. Sí, también nos dejaron un comentario en Twitter que de verdad yo pido disculpas porque nos han enviado varios mensajes y desafortunadamente, bueno, yo no entro mucho al Twitter, pero pues voy a tratar de ya hacerlo más seguido porque sí nos han dejado bastantes comentarios y ya tiene mucho. Entonces, aquí hay un mensaje de es Julio César Guerrero, que bueno, fue el 15 de julio, que nos dejó este mensaje. Dice, muchas felicidades Urus Radio por su increíble contenido de historia mexicana. Disfruto cada minuto escuchando sus podcasts. ¡Viva México! Caramba, pues sí, viva México, claro que sí. Sí tiene razón, licenciada, de veras, gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Aunque no envíen mensajes, el saber que nos escuchan, el saber que hay mexicanos o gente interesada en la historia de México en varias partes del mundo, el ir viendo cómo aumenta nuestro contador, sí, ya hablamos de 5 dígitos y estamos muy cerca de los 6 dígitos, eso nos alienta mucho porque es el interés, pues, el gusto por la historia de México, el querer saber más. También nosotros estamos aprendiendo muchísimo, y lo hemos compartido aquí en Urus Radio, de pronto estas notas nuevas que vamos encontrando y que las compartimos con ustedes, y seguramente tendremos detractores, es obvio, ya ha habido por ahí un par, ¿no?, de detractores de Urus Radio, pero está bien, está muy bien. Por esto, siempre les hemos dicho, nosotros no tenemos la historia verdadera, no podemos decir, esta es la historia, la tenemos en las manos, no hay otra, no. Compartimos con ustedes, descubrimos algunas mentiras de la historia y se las estamos exponiendo, platicamos anécdotas, platicamos cosas de personajes que están olvidados en nuestra historia, o como decimos siempre, le quitamos el bronce a las estatuas. Y ustedes están aquí con nosotros y nos están escuchando, nos hacen ese favor de escucharnos y entre todos aprendemos mucho de nuestra historia. Sí, así es, profesor. Y bueno, ya tenemos aquí algunas personas en el chat y está Adriel. Dice, hola, ya estoy acá presente con mi esposa Rebeca y mi hija Kendra. Ya los extrañábamos. Pues gracias, también nosotros ya los extrañábamos a ustedes, se los aseguramos, de veras. Sí, profesor, nada más antes de continuar o de darle el micrófono ya para que nos platique lo del tema del día de hoy, también quería comentar así de rápido que ya tenemos en Spreaker 232 seguidores. Ajá. No, 234. Cuando yo, hice mis notas estaban menos, pero ahorita ya son 234 seguidores y suscriptores en YouTube son 64, así es que también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esto fue idea de
Eric Arreola, profesor, que nunca, de verdad, nunca se me ocurrió así como, suscríbanse, o invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal, pero bueno, ya teniéndolos aquí es un gran pago. Y pues bueno, profesor, ahora sí, ¿de qué nos va a platicar? Bueno, como ven, 3 semanas que habíamos estado alejados, pues ya nos llevaron a hacer muchos comentarios, pero entremos al tema de hoy. El tema de hoy, seguimos con las mentiras de historia de México y nos habíamos comprometido a hablar el día de hoy de un tema muy, muy, muy candente. De antemano, por favor, no se nos vayan a ofender, por favor, porque es un tema delicado. Hablar de la guerra cristera. La cristera o la cristiada, que también la mencionan. Y antes de iniciar a comentar esto, porque hay muchas mentiras dentro de la historia oficial de la cristiada, hay muchas mentiras. Vamos a hacer el subrayado que hemos hecho en otras ocasiones cuando hablamos de temas de tipo religioso, cuando hablamos de las apariciones de Guadalupe, etcétera, etcétera, hacer esta mención. Nosotros vamos a respetar la fe que pudiera tener cualquier persona, sea cual sea. Respetamos la fe. Pero, las iglesias son instituciones formadas por seres humanos, por hombres, mujeres de carne y hueso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un comentario, hablamos de la iglesia como una institución, sea la que fuera. Aquí hemos hablado cosas fuertes de la iglesia católica, de la iglesia mormona, de los testigos de Jehová, etcétera, verdades pues de estas iglesias, pero respetamos la fe que cada quien pueda tener. En este caso, la cristera o la cristiada, por favor no se me molesten, pero sí hay muchas mentiras alrededor de esto. Tuve la oportunidad de conocer a algunos cristeros sigo balconeando mi edad, ¿verdad? No viví aquella época, obviamente que no la viví, pero conocí personas ya grandes, que vivieron la época de la guerra cristera. Empezando mi propia abuela, ella vivió la época de la cristera. Por lo mismo conocí tíos, parientes que la vivieron. Y bueno, solo podemos decir, respetamos la fe de todos ellos. México es un pueblo que ya por tradición, desde la época prehispánica, desde muy atrás, es un pueblo con una tradición religiosa muy fuerte, con una formación religiosa que le permitió a los conquistadores fácilmente llegar a esa parte, sobre todo, y que aquí lo hemos comentado cuando hemos hablado del México prehispánico, ese sincretismo de la iglesia cristiana con las costumbres o las creencias teológicas de nuestros antepasados. Entonces, nuestro pueblo siempre ha sido ese pueblo religioso. Resulta, y comentábamos en el capítulo anterior, recuerdo, lo complejo que es la década de los 20 en la historia de México. Esa década donde, bueno, venimos de la muerte de Emiliano Zapata, venimos de la muerte de Venustiano Carranza, 1923 la muerte de Pancho Villa, y tenemos posteriormente la muerte de Álvaro Obregón. Entonces es una década difícil. Adolfo de la Huerta tiene que salir huyendo del país, se opone a la reelección de Obregón, que con esto traiciona la Revolución Mexicana. Platicábamos anteriormente que se da la matanza de Huitzilac, donde matan al general Serrano y posteriormente a otros generales. En fin, es una época de convulsión en México, totalmente de convulsión, ¿sí? Álvaro Obregón había sido presidente del 20 al 24, y en el 24 toma las riendas del país Plutarco Elías Calles. Y de pronto Álvaro Obregón lanza su candidatura, como dijimos, violando el precepto de la revolución de no reelección, ¿sí? Y gana las elecciones, Álvaro Obregón, gana las elecciones. Pero desde 1926 tenemos un problema grande en México. Un problema grande que es la guerra cristera. Y que esto comienza prácticamente un 1 de agosto de 1926, cuando se cierran los templos al culto. ¿Sí? Los templos católicos se cierran al culto. ¿Dónde está la mentira? Podemos platicar con cualquier cristero o familiares de cristeros, dicen la frase: cuando el gobierno cerró los templos. Y esto es una grandísima mentira. El gobierno no cerró los templos. Quien da la orden de cerrar los templos católicos al culto
¿sí?, es la misma iglesia para protestar en contra de la aplicación de la Constitución del 17. Y claro está, con esto pues iba a provocar un descontento social grandísimo. Entonces da la orden de cerrar los templos al culto, porque no querían entregar los templos como propiedad del Estado. Pero digamos, la voz de la gente es que el gobierno fue el que lo cerró. No señores, no cerró ningún templo el gobierno. Y seguramente habrá algunos descendientes de cristeros que me puedan decir, no es cierto, porque mi abuelo me dijo que llegaron los soldados, mi tío me dijo, etcétera. No, señores, hubo casos particulares donde se estaban haciendo arrestos, ¿sí? Pero oficialmente, si nos vamos a la historia, si vamos a una hemeroteca, vamos a leer las noticias de este tiempo, de agosto de 1926, y ahí dice claramente la orden que dio la iglesia de cerrar los templos al culto. Pero ¿por qué pasó todo esto? He escuchado algunas intervenciones de sacerdotes que hablan de la guerra cristera, hablan de los mártires cristeros, y en todos ellos no se menciona algo que es muy importante. Pensamos que la guerra cristera surgió simplemente porque llegó Plutarco Elías Calles a la presidencia y era anticatólico y se fue contra la iglesia. Y aplicó los preceptos, ¿sí?, de la Constitución de 1917 y eso provocó todo. No, resulta que no. Afortunadamente aquí en Urus Radio lo hemos estado comentando. La Constitución del 17, ¿sí?, toma un porcentaje altísimo de la Constitución del 57, ¿sí?, la Constitución de Benito Juárez. De ahí se toma todo lo que habla de cuestiones religiosas, no las impuso Venustiano Carranza ni el Congreso Constituyente del 17. Estas estaban impuestas desde 1857, ¿sí? Son las leyes de reforma. Las leyes de reforma, que recuerden que cuando se imponen en México en el 57 provocaron una guerra que aquí ya hemos narrado, hemos platicado de muchas batallas de la llamada Guerra de Reforma, que duró del 57 al 60. Y que pensábamos que en 1960, al ser derrotado Miramón y Mejía en Calpulalpan, ¿sí?, se acababa la guerra de reforma. Y aquí también lo hemos comentado, no se acabó. Directamente Leonardo Márquez siguió armado, Tomás Mejía se va a la guerra y sigue armado, y Miramón se va a Europa, y de pronto regresan con un príncipe extranjero. Llegan los franceses y nos invaden, pero que apoyados por los conservadores. La guerra continuó, esa guerra de reforma continuó. Pero ahora ya fueron, como dijeran los muchachos, o como decíamos nosotros de jóvenes, fueron por su banda, ¿sí? Y que les hicieran un paro, y vienen para acá los franceses, los derrotamos, los derrota el general Zaragoza, en un hecho histórico increíble que también aquí hemos narrado, pero en el 63 por fin toman la ciudad de Puebla, y posteriormente, llega el emperador Maximiliano. Ahora que estuvimos en Querétaro, volvimos a hacer un poquito la ruta de la muerte de Maximiliano. Volveremos a tocar este tema en otra ocasión. Y de pronto, ya triunfa la República. Se fusila Maximiliano, se imponen las leyes de reforma. Y recuerden que después viene la muerte de Juárez, viene el ascenso al poder de Lerdo de Tejada, y llega Porfirio Díaz a la presidencia. ¿Se acuerdan que aquí les platicamos que el mismo obispo que trajo a Maximiliano, Porfirio Díaz le da permiso de regresar al país? ¿Sí? El obispo Labastida. Y recuerden ustedes que les platicábamos esa increíble anécdota donde Porfirio Díaz está casado con su sobrina. Vive en unión libre con su sobrina. Su sobrina está muy enferma y ella dice, estoy enferma y se han muerto nuestros hijos porque estamos en pecado. Y Porfirio Díaz realmente está enamorado de ella. Y ella está a punto de morir. Entonces ella le pide como última voluntad no morir ella en pecado. Que ella quiere morir casada. Entonces tiene que mandar Porfirio Díaz por el obispo Labastida para que los case, aún siendo tío y sobrina. Y recuerden que también tuvo que pedir permiso Porfirio Díaz. Se casó civilmente con ella. Y el permiso se lo dio Benito Juárez. Él le pide permiso al presidente porque el Código Civil establecía que no se podían casar con ese lazo familiar. Y Benito Juárez es el que le da permiso a Porfirio Díaz de casarse con su propia sobrina.
pero no estaban casados por la iglesia. Su mujer se pone muy mal, respetamos eso, se pone muy mal y ella pide que la casen por la iglesia. Y el obispo La Bastida dijo, está bien, los caso yo, o sea, los voy a casar así sean tío y sobrina, con la condición de que reniegues de la Constitución del 57. Esto se acuerda, licenciada, que lo platicamos, que decíamos, qué bárbaro, no dan paso sin guarache estos señores, ¿sí? Y hacen que Porfirio Díaz abjure la Constitución del 57. Y lo que hace durante los 30 años, o poco más de 30 años que tiene el poder Porfirio Díaz, es no tocar al clero. No retiró la Constitución, pero no lo tocó. No aplicó la Constitución por esta promesa que le había hecho al obispo La Bastida en el momento de muerte de su esposa, porque su esposa muere un día después, ¿sí? Entonces, fíjense, más de 30 años en que la iglesia siguió haciendo lo que siempre hacía. Viene la Revolución Mexicana, es muy álgida esa parte de la historia, porque los hechos se suceden uno tras otro. 1911 se va Porfirio Díaz, 1912 está Madero en la presidencia, 1913 viene el cuartelazo de Victoriano Huerta. Todo está pasando rapidísimo. Viene la llegada a la Ciudad de México de Villa, de Zapata, las batallas en Celaya en 1916, se acaba la división del norte, Zapata se va a la sierra de Guerrero, y de pronto se lanza una constitución, y la constitución del 17 lo que hace es tomar prácticamente toda la constitución del 57, ¿sí? Pero Venustiano Carranza sigue teniendo problemas, no puede imponer la constitución, tiene problemas, se pelea con Álvaro Obregón, lo mandan matar, lo balacea el coronel Herrero, toma el poder de la Huerta, de pronto llega Álvaro Obregón a la presidencia, y él sí puede terminar su ciclo de 4 años. Y después vienen 4 años de Plutarco. Y ahí en esos 4 años de Plutarco es donde el señor dice, pues voy a aplicar la Constitución, que desde el 57 se está peleando el país, sí, que tuvimos ya una guerra, vamos a aplicar la Constitución. No es algo nuevo. No fue una idea de Plutarco Elías Calles. Esto viene desde la época de Valentín Gómez Farías, desde la época de González Ortega, desde la época de Comonfort, la época de Juárez. Desde allá viene. Y nos viene a rebotar hasta 1926. Todo esto no lo entiende nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido manejado. ¿Qué era lo que peleaba la iglesia en el 26? ¿Por qué de pronto dicen vamos a cerrar los templos? Porque se les dice, la educación va a ser laica en todo el país. Y la iglesia dice, no, ¿cómo vamos a permitir la educación laica? Y así, frases textuales, porque estuve consultando, ¿cómo vamos a permitir que estos ateos saquen a Dios de las escuelas? Palabras textuales de obispos. No vamos a permitir que esta bola de ateos saque a Dios de las escuelas. ¡Caramba! Se pedía la educación laica y yo sigo, tengo mis propias ideas, pero por favor, claro que debe de haber una educación laica, ¿sí? Se pedía que no tuvieran bienes las iglesias. Claro, ¿por qué se pedía esto, señores? ¿Sí? No olvidemos lo que hemos platicado aquí en Urus Radio. Cuando en 1810 se inicia la Guerra de Independencia de México, que se culmina en 1821, el 70 u 80% de los bienes del país son propiedad de la iglesia. Panteones, hospitales, escuelas, haciendas, casas, fincas, terrenos, son propiedad de la iglesia. ¿Y todo a raíz de qué? De las donaciones, de las llamadas indulgencias, que la indulgencia, lo volvemos a explicar, es tú puedes pecar lo que quieras, pero a la hora de que te vas a morir te tienes que arrepentir. Pero para que ganes una indulgencia, para que puedas entrar al cielo, yo te cobro aquí, es como entrar al cine. Yo te cobro la entrada, pero te la cobro aquí en México, ¿sí? Entonces te cobro tanto, me vas a dar tu hacienda de tal lugar y de tal lugar, y yo aquí te cobro la entrada para que allá arriba te vayas al cielo. Y la iglesia se hace dueña entre el 70 y 80% de los bienes, minas, les digo, hospitales, registro civil, todo eso eran bienes de la iglesia. Pero no olvidemos que aparte la iglesia nos traiciona. Y también aquí hemos comentado en Urus Radio otra gran mentira de la historia, de que Santa Anna vendió la mitad del territorio nacional. No es cierto.
que vendió la parte de la Mesilla, sí, porque ya se habían metido los americanos, y es un pequeño territorio. El resto del territorio nacional que pierde México en el 47, por eso se llaman Tratados de Guadalupe Hidalgo, porque se firmaron en la Villa de Guadalupe, donde se escondió el ejército norteamericano cuando el pueblo de la Ciudad de México se estaba levantando en armas en contra de la invasión norteamericana. Lo que no pudo hacer Santana y su ejército, lo estaba haciendo el pueblo. Y la iglesia agarra y dice, señores, para que no los agredan, métanse a la basílica. Y ahí tuvieron al ejército norteamericano en los patios de la basílica para que la gente no los tocara. ¿Cómo se llama esto? Traición. Esto es traición. Y eso que no eran católicos, eran puros protestantes y la iglesia los estaba cuidando. Recuerden, estamos hablando de la iglesia como institución, ¿sí? De personas, ¿sí? Respetamos la fe. Lo voy a estar subrayando cada rato. Entonces esto se llama traición. Entonces, ¿quién era la iglesia? Por eso toda la gente de Juárez, todos los liberales dijeron, vamos a quitarle el poder a la iglesia, porque la iglesia está haciendo lo que quiere con nosotros. No olvidemos la rebelión de los polcos, cuando Valentín Gómez Farías arma todo un ejército para ayudar a Santana, ¿sí? Dice, mientras Santana se va al norte a enfrentarse con Taylor, yo armo otro ejército y lo mando a Veracruz, porque ya nos habían invadido también por Veracruz. ¿Y qué hicieron los polcos? ¿Sí? Apenas salieron de la Ciudad de México y se regresaron, ¿sí? Para defender la iglesia. Estaban invadiendo al país por todas partes, pero todo un ejército que armó el gobierno de México, todos se fueron a la iglesia que porque le habían pedido un préstamo a la iglesia y que no era justo. La iglesia nos ha traicionado todo el tiempo, y vamos a decir algo que nunca hemos dicho, que alguna ocasión tenemos muy queridos amigos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, muy queridos amigos. Es una institución que queremos, ¿sí? Y yo recuerdo cuando fue este nefasto decreto de Felipe Calderón, que es católico y que es la ultra derecha, ¿sí? Cuando varios integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas pidieron hablar con el cardenal Norberto Rivera. Y nosotros lo que pensamos cuando veíamos eso, obviamente que no les va a hacer caso. No les va a hacer caso porque es la derecha. La iglesia es la derecha. Dejémonos de creer que sí hay buenos sacerdotes, ¿eh? Y también lo hemos dicho en México, en la historia de México ha habido excelentes sacerdotes. Tata Vasco, Miguel Hidalgo, Fray Servando Teresa de Mier, grandes sacerdotes. Pero quien ahorita maneja la iglesia en México, por favor, nunca les iba a hacer caso, pues es la derecha. Que son los que quieren vender al país. No iba a apoyar al ESME, ¿sí? En una lucha por defender al país. Claro que no, era tiempo muerto. Pero bueno, para eso se escribieron esas leyes de reforma. Y nadie las había aplicado hasta que llega Plutarco Elías Calles y dice, señores, vamos a quitar el poder a las iglesias realmente. Y la iglesia se molesta. Y se molesta, fíjense por qué se molesta. Dice, ¿cómo es posible que corran a los sacerdotes extranjeros? Pues claro, ¿qué están haciendo aquí sacerdotes extranjeros? ¿Cómo es posible, sí? ¿Cómo es posible que nos pidan que el culto religioso sea nada más en los templos? Pues sí, para eso tienes un templo, haz tus servicios en el templo. Eso de hacerlo en la calle, ¿sí? Simplemente no. O sea, si se están peleando en México por las manifestaciones y todo, que el pueblo quiere manifestarse, pero la iglesia también. Y cómo la iglesia luego no apoya. Pero bueno, se quejan de muchas cosas, ¿sí? De la cantidad de sacerdotes. Se quejan de que no pueden tener el derecho a votar ni a ser votados, porque así lo decía la Constitución, el 130. Se quejan de no poder hablar de política dentro de las misas. Pues claro que no. Tu servicio es espiritual. Estás aquí para atender las necesidades espirituales de tu pueblo, no para hablar de política. Sí, entonces, esto es lo que molesta al clero, y de pronto el clero dice, cerramos los templos, y de pronto, ¡pum!, se nos levantan armas, mucha gente. Esto no fue nacional, solamente por ahí hubo un brote en el sureste de Yucatán mínimo, pero todo esto cayó en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, la parte central occidental del país, es donde se da este levantamiento. Muy triste levantamiento, muy triste, porque los mexicanos estábamos enfrentados
por cuestiones religiosas. Es más, ni la misma iglesia en su totalidad estaban de acuerdo en esta guerra, ni la misma iglesia en su totalidad. Muchos obispos estaban en contra de que se armara el pueblo para defender a la iglesia. Pero había un grupo ahí, había un grupo que eran los que presionaban y los que estaban totalmente de acuerdo. Pero había otro grupo que no, eso lo tenemos que reconocer. No todos los obispos estaban de acuerdo con la guerra cristera. ¿Sí? De pronto se abusó de la fe de nuestro pueblo. De pronto surgieron frases que son, ingenuas. Dijeron que se había abaratado la entrada al cielo. ¿Sí? Que era barata la entrada al cielo. Hubo casos tremendos. Hubo el caso de unos hermanos donde 3 hermanos se dan de alta para la guerra cristera y 2 mueren y 1 no, y acabó muy mal esta persona porque sintió que Dios lo rechazó por no haberse muerto en la guerra cristera. Tenemos aquel caso de 7 hijos que se van a la guerra y regresa solo uno vivo, y de pronto la madre, cuando ve a su único hijo varón regresar de la guerra cristera, lo abofetea, ¿sí?, por no haber aprovechado la oportunidad de irse al cielo. Vemos con tristeza, ¿sí?, de que fue manipulado el pueblo, de los 2 lados fue manipulado el pueblo. Vemos con rabia que la gente se empieza a armar, empieza a pelear contra el ejército, que ya en ese tiempo se había modernizado el ejército, que el ejército ya estaba utilizando hasta aviación, ¿sí?, y que nuestro pueblo iban con carabinas, de esas carabinas llamadas de taco, que había que meterle un cartón, la pólvora y las municiones, no sé si en ese orden, disculpen ustedes, o invertido, pero bueno, hay que meterlo con una varilla y golpear contra ametralladoras, ¿sí?, contra carros artillados. Contra eso está peleando nuestro pueblo. Y nuestra gente tenía miedo. El miedo es natural. Y tenían miedo a que los mataran. A pesar de que decían, si me matan me voy al cielo derechito. Pero también el tránsito entre la vida y la muerte, pues sí les daba miedo. Y luego se colocaban estampitas, de esas estampitas que luego regalan o venden en las iglesias, de santos, y le ponían un letrero, bala, no pases por aquí. Entonces se colgaban muchas estampitas en el pecho, como haciendo una especie de escudo, para que las balas no pasaran por ahí. Desafortunadamente, como ya lo hemos dicho en Urus Radio, pues las balas no saben leer, y sí atravesaban. Y se cuenta más o menos entre 200 y 250,000 mexicanos que murieron. Y no solamente combatientes, murió población civil, murieron mujeres, murieron niños. Fueron 3 años de cruentas batallas, donde surgieron nombres interesantes. Está, por ejemplo, el general Gorostieta. El general Gorostieta, que peleó del lado, pertenecía al ejército federal, y que peleó del lado de Huerta, y después de que cae Huerta se va del país y se fue a Houston. Luego regresa a México ya indultado, pero pues los cristeros no tenían quien los manejara, y van por el general Gorostieta y le ofrecen, ahí sí, una buena lana, un buen salario para que encabece al ejército cristero. Y efectivamente empieza a organizarlo y entrenarlo, y empiezan a tener éxitos, batallas importantes, sí, poblaciones ya medianas que empezaron a capturar los cristeros, y todos dirigidos por el general Gorostieta. Que el general Gorostieta lo traicionan y muere 15 días antes de que se firmara la paz. Tenemos al llamado el 14, un personaje real, totalmente real, pero un personaje popular que inspiraba muchísimo respeto. Era un bandolero, el 14. Le apodaban el 14 porque alguna ocasión se escapó de la cárcel donde lo tenían encerrado, y mandan a buscarlo a 14 soldados. Sí, él iba armado con una pistola, y con una sola pistola pudo matar a los 14. Y después, según cuenta la tradición, agarró los 14 rifles y se los envió al comandante de la policía con un recado que decía: para otra ocasión mande más gente para que me puedan agarrar. Y de ahí se le quedó el apodo del 14, y después es invitado a participar en la guerra cristera.
Y vamos, mucha gente que conocía sus hazañas del 14 se va de su lado y pelean y son bravos, hasta que de pronto los líderes de la rebelión cristera consideran que se les está saliendo del huacal, que ya tenía su propio ejército, y deciden fusilarlo. A uno de sus mejores jefes deciden fusilarlo, le ponen una trampa, lo capturan, y todavía cuando iba a salir de la celda, o sea, no alcanzó a llegar al paredón, porque cuando lo sacaron de la celda se abalanzó contra los soldados que lo iban a fusilar, les alcanza a arrebatar un rifle, pero ahí mismo lo balacean y cae muerto. Hay otras versiones que dicen que no fue muerto a balazos, sino que con un cuchillo, con un puñal, le traspasaron la garganta, y ahí quedó muerto el 14, un general muy popular entre los cristeros. Se dieron muchas traiciones también en el ejército cristero, pero la traición más grande, y perdón los que nos van a escuchar esto, la traición más grande fue cuando en 1929 se da una firma de un tratado de paz, ¿sí?, entre Abelardo Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio, se me fue ahorita que es el presidente del 28 al 30, se me fue. Bueno, entre el presidente de la República y la curia católica se da la firma de un tratado que se le conoció como los arreglos. Se dieron los arreglos de para firmar la paz. Y en ese momento, sí, se declara, o sea, es la peor traición. Si hubo traiciones entre los cristeros, la peor traición la dan los obispos, cuando declaran que en los próximos 10 días todos tienen que entregar sus armas, y que aquellos que no entregaran sus armas se quedaban fuera de la ley y serían excomulgados. Mucha gente no se enteró, no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora, y mucha gente estaba en las montañas, en la sierra, etcétera. Muchos cristeros ni siquiera se enteraron de que había terminado la lucha. Solamente unos cuantos que se pudieron indultar y que fueron muy maltratados por la gente, porque llegaron a sus pueblos y ellos se iban a convertir en santos, y de pronto la gente los vio regresar y los insultaron, los apedrearon, se burlaron de ellos, les dijeron cobardes por no haberse muerto cuando estaba tan barato entrar al cielo, ¿sí? Se burlaron de muchos, pero aparte los que no se enteraron quedaron convertidos en gente fuera de la ley y fueron combatidos hasta su exterminio, ¿sí? La iglesia no hizo nada por ellos, no hizo absolutamente nada, y hablo de esa parte, ahí sí tengo que ser bien puntual, hablo de una parte de la iglesia. Los que sí estaban metidos en el asunto cristero no hicieron nada y los dejaron a su suerte, los traicionaron. Fueron decenas, pues sí, como unos 20,000 que fueron traicionados directamente por los obispos. Ahorita se nos fue el tiempo, habíamos invitado a varias personas porque íbamos a hablar de alguien que surge ahí en la guerra cristera, que es un sacerdote, Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que tiene sus inicios en la guerra cristera. Ya no nos va a dar tiempo de platicar de Marcial Maciel, es un tema muy fuerte porque hablaremos pues de este personaje oscuro, este personaje ruin, que destruyó la vida de muchas personas, y que, bueno, platicaremos muchas cosas de Marcial Maciel, que surge con la guerra cristera y que tiene que ver con el general. Él es sobrino del general que rinde a los cristeros, el general Jesús Degollado. Él es su sobrino del general Degollado, ¿sí? O sea, tiene que ver en toda la línea cristera, pero aparte es sobrino de alguien que no tiene que ver con la cristera, que se opuso, que es Guízar y Valencia, obispo de Veracruz. Es sobrino de los dos, o sea, es sobrino de alguien que está en contra de la cristiada y sobrino de alguien que rinde al ejército cristero, porque era el general en jefe después de la muerte de Gorostieta. Y de ahí surge Marcial Maciel, que funda los Legionarios de Cristo, que tiene un poder enorme, que trajo al Papa a México, y que, válgame, todo el escándalo que se ha armado, de lo cual platicaremos la próxima semana, porque también hay muchas mentiras que nos han contado ahí. Por último, para terminar esta parte, tenemos que mencionar, vamos a comenzar con esto la próxima semana, tenemos que platicar de dos personajes, ¿sí? De el padre Pro, Agustín Pro, el cual es fusilado
después de que Álvaro Obregón recibe un atentado, le arrojan unos explosivos, 3 cargas de explosivos que prácticamente no tronaron, acabaron como cohetones nada más, y le disparan en el bosque de Chapultepec unos balazos a Álvaro Obregón, siendo ya candidato electo. Entonces capturan el carro donde escaparon los que atentaron contra él. Eso es lo que dice la iglesia, que capturan el coche, y el coche estaba a nombre del hermano del padre Pro. Entonces se van sobre él tenía poco de haberlo comprado, se van sobre él y también agarran al padre Pro, que andaba metido ahí en la Resistencia Cristera, y sin un juicio los llevan al paredón y los fusilan. Un juicio un fusilamiento que está documentado, licenciada, tenemos las fotografías del padre Pro, como dicen los católicos, en el martirio, abierto de brazos como Jesús y recibiendo la descarga. Están las fotografías, ¿sí?, de la muerte del padre Pro. Pero bueno, está bien. A ver, les compro esa versión de que no, es que no, él no tuvo nada que ver con los atentados de Álvaro Obregón. Se las compro, va. No podemos tampoco demostrar que sí. Ellos no podrán demostrar que no, pero nosotros no podemos demostrar que sí. Está bien. Pero ¿qué me dicen de León Toral y la madre Conchita, Concepción de la Llata? Que, pues ahí sí, León Toral sí le mete de balazos, sí, 6 balazos a Álvaro Obregón. El primer balazo a 5 centímetros de la cara, a la altura de la 100, ahí le mete el primer balazo. Los demás son en la espalda. Álvaro Obregón cae hacia el frente y ahí le mete 4 balazos más en la espalda, y mientras va cayendo al piso le dispara un 6º balazo que le da en la mano. La pistola solamente tenía un cilindro para 6 tiros, ¿sí? Se los vació, o sea, le vació la pistola, León Toral. De todo esto vamos a platicar la próxima semana. Pero lo curioso del caso es que se le hace la autopsia al cuerpo de Álvaro Obregón, y esta es otra mentira. Se le hace la autopsia al cuerpo de Álvaro Obregón y se hizo pública esta autopsia hasta ya muy adelantado el siglo, ¿sí? Ya estamos hablando de los años 60, 70, que se filtra el documento con la autopsia del general Álvaro Obregón, y resulta que el señor tenía 19 perforaciones de bala. Si León Toral le mete 6 balazos, pues entonces las balas tuvieron que entrar y salir, o sea, salieron, rebotaron, le volvieron a entrar al cuerpo, luego rebotaron en otro lado y le volvieron a dar el cuerpo, y todavía una más volvió a rebotar una vez más y le dio en el cuerpo. Imposible, ¿verdad? Imposible. Pero bueno, hablamos de la bala que mató John F. Kennedy, ¿no? La bala que dicen que rebotó en el gobernador y no sé qué, para dar la bala que le da por la espalda cuando a él le estaban disparando por enfrente. Entonces, ¿por qué aparece con una herida en la espalda? Es que la bala rebotó aquí, rebotó acá, y no sé cuántos rebotes, y le pegó a Kennedy. ¿Para qué? Para decir que solamente tuvo un tirador, cuando sabemos que fue una conspiración. Bueno, pues ¿qué pasa con Álvaro Obregón? Está bien, esa bala rebotó, pero nada más entró una vez al cuerpo, la de John F. Kennedy. Pero las de Álvaro Obregón rebotó, o sea, entraron 3 veces y uno entró 4 veces al cuerpo, o si no, el señor León Toral, ¿sí?, estaba usando 4 pistolas al mismo tiempo. 4 pistolas al mismo tiempo. Muy diestro. Muy sumamente diestro. Entonces no es creíble la muerte de Obregón. Quiere decir que había todo un complot para matar a Obregón, y que mientras León Toral le estaba tirando, otros también le estaban tirando, y le meten 19 balazos a Álvaro Obregón. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar. Me gustaría que, nada más para cerrar esta parte, usted me preguntara la pregunta que hacía en ese tiempo. Le pido de favor, licenciada, que usted me pregunte, bueno, ¿y quién mató a Obregón entonces? ¿Sí? Que esa es la pregunta que hacían en ese tiempo. Adelante, licenciada. Bueno, ¿y quién mató a Obregón entonces, profesor? Cállese, por favor, cállese. Esa era la respuesta de todos, cállese, ¿sí? Platicaremos de todo esto la próxima semana, licenciada, y del asunto de Marcial Maciel y todo esto. ¿Qué perfecto. Pues, profesor, el fanatismo es tremendo, y yo vi hace tiempo también una entrevista con una persona ya adulta, que él fue cristero, y le preguntaban, bueno, ¿y usted mató personas, mató gente? Dice, no, yo no maté a nadie. Las balas tal vez, pero yo no.
Entonces, fíjese nada más cómo los manejaron, ¿no? Sí. Y pues bueno, antes, híjole, ya se nos fue el tiempo. Aquí tenemos unos mensajes. Está Jorge Luis Estala y dice, por cierto, no me la van a creer, pero en no sé qué pueblito de Durango me encontré una estatua de José de León Toral, que decía mártir. Así es. Y bueno, también dice, por desgracia, pues era muy pequeño y jamás volvió a ese pueblo, solo sé que se llama la Ochoa Planas Durango. Pues qué dato tan interesante, no lo sabíamos, no lo sabíamos, y sí, León Toral, pues sí lo han querido tomar como mártir, aunque cuando se dio todo como júbilo por las beatificaciones y canonizaciones, ya ven que vino Juan Pablo II y canonizó como 25 santos nuevos, etcétera, hubo un movimiento para León Toral, para hacerlo beato, y la misma iglesia dijo, no vamos a hacer beato a un asesino. Oigan, pero es que luchó por la causa cristera. Sí, pero él lo que debía haber hecho era convencer al presidente, no matarlo. Por favor, o sea, bueno, en fin, pero lo tachan de asesino. La misma iglesia le da la espalda a León Toral, Ok, y también nos mandan un mensaje que también está interesante, profesor. Dice que él trabajó hace tiempo en el PAN y dice que recuerda que una vez conoció a Felipe Calderón y que recuerda que entre esas pláticas salió el tema de los cristeros. Y él mismo decía que se sentía orgulloso de que su papá fue cristero y pasaba armas bajo las faldas de las mujeres y mandaba dinero al general Rieta, sí. Caramba, ¿qué dato también nos está dando? O sea, no nos asombra, pues sabemos que él es de la ultra derecha. No nos asombra, pero que nuestro amigo nos lo diga. O sea, yo lo escuché diciendo esto. Caray, qué dato tan interesante, qué buena anécdota nos están comentando. Sí, y bueno, también tenemos un mensaje en Spreaker, que la el último programa nos dejó Titi Rodríguez, que dice, acá está en esta nota, dice, cuánta sangre y violencia, realmente Zapata tenía razón con esa silla. Bueno, está la anécdota, Andrea nos regresó un poquitito a la historia, estamos en el año de 1914, ¿sí? Ese 4 de diciembre del 14, fecha histórica, que realmente creemos que ahí fue donde se ganó la revolución, el pueblo realmente ganó la revolución, después sería traicionado, cuando está la famosa silla presidencial, que déjenme decirles que no era una silla que estaba ahí, empezaron a jugar con el término de silla presidencial, ¿sí? La silla presidencial se la llevó Porfirio Díaz, la que él usaba se la llevó Porfirio Díaz, y la que usaba Madero, ¿sí? Era una silla más sobria, con el escudo nacional atrás. Esa silla se destruyó, con la toma de Palacio, etcétera, etcétera. Entonces era una silla muy elegante, muy adornada, que le dijeron silla presidencial, y sí dijo efectivamente Emiliano Zapata, esa silla mata, por eso no me quiero sentar ahí. Tienen toda la razón. Y pues bueno, nosotros los dejamos porque ya se nos terminó el tiempo, y pues nada más para invitarlos a que nos sigan también en iVoox, en iTunes, igual que si nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, y pues aquí los esperamos el próximo lunes. Cuídense mucho y hasta entonces.